Bueno, pues el día de hoy iniciamos una nueva serie. Estoy emocionado porque vamos a estudiar hombre por hombre de la Biblia y vamos a ver sus debilidades, vamos a ver sus fortalezas, vamos a aprender mucho de ellos. Yo creo que esto nos va a llevar muchísimo tiempo, pero vamos a ir avanzando y seguramente vamos a aprender mucho. Algo que nosotros nos damos cuenta cuando estudiamos a los hombres de la Biblia es que no hay ningún hombre perfecto. Así como aquí, así también en la Biblia. Hombres imperfectos, pero que ponen su fe y su esperanza en un Dios perfecto. ¿Ok? Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver esta breve introducción. Yo les recomiendo siempre que se empieza una serie nueva, hacer notas, si pueden extender un poco más de este estudio en sus casas, ir profundizando, llevarse una tarea de algo que van a hacer después de esta clase, sería genial. Yo siempre aprovecho cuando me meto a un instituto bíblico, cuando me meto a tomar clase o cuando me meto a un nuevo curso, tomar notas así como si yo fuera a dar ese curso después. Entonces, siempre es bueno ir un paso adelante, ¿no? Y estudiar la palabra de Dios de esta manera. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, ¿ok? Y vamos a ver qué fue lo que hizo que estos hombres comunes y corrientes, como cada uno de nosotros, con vidas normales, se convirtieran en hombres que trajeron grandes cambios a su familia, a su nación, a su matrimonio, al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, empieza Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hay una definición con la cual yo estoy muy familiarizado, ya que fue uno de los versículos que hizo que yo creyera más en la palabra de Dios. Te cuento, estaba encerrado en un centro de rehabilitación, yo oraba todos los días, conocía ahí al Señor con mi Biblia en mano, y yo me acuerdo que yo leía la palabra de Dios, y cuando yo leía, curiosamente ese día alguien me preguntaba algo acerca de lo que yo había leído ese día. Esa mañana yo compartí, tenía que una semana de conocer a Dios a través de la palabra de Dios y empecé a compartir todo lo que yo iba aprendiendo y se acercó una persona a preguntarme qué es la fe. Y yo acababa de leer en mi Biblia Hebreos capítulo 11 versículo 1. ¿Qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Es muy importante que nosotros empecemos con esta definición, porque la mayoría de los hombres no viven por fe, viven por vista, viven por lo que ellos pueden ver, por lo que ellos pueden sentir. Pero dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, estar convencido completamente de que algo que yo estoy esperando va a llegar, ¿ok? Yo quiero que tú te preguntes en este momento, ¿cuál es la certeza que tú tienes de cómo va a terminar tu vida? ¿De qué es lo que te espera este año? ¿Qué es lo que te espera con tu familia? ¿Qué es lo que te espera en el trabajo? ¿Qué es lo que te espera con tus nietos? ¿Por qué? Porque a veces nosotros no tenemos fe, no tenemos la certeza de que Dios pueda hacer algo. Es más, yo he escuchado a muchos hombres que piensan, no, pues es que mi matrimonio así como va a acabar mal. ¿Eso es un hombre de fe? Es que este año, así con la economía, como están subiendo los precios, voy a acabar arruinado. ¿Eso es andar por fe? Es que yo estoy a punto de ya dar la espalda a la iglesia porque lo he intentado y no ha habido cambios y no creo que haya cambios. Eso no es fe. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí tenían algo en común estos hombres, que cada uno de ellos tenían una certeza de que Dios iba a actuar en su vida y tenían la convicción de que Dios iba a estar con ellos en todos los procesos que ellos iban a emprender.
Dios iba a estar con ellos en todos los procesos que ellos iban a emprender, sea en nuestro trabajo, sea en nuestras decisiones familiares, sea en nuestra iglesia. Ser un hombre de fe es ser un hombre con la certeza de que Dios va a actuar en cada área que nosotros tenemos en nuestra vida. Dice la Biblia acerca de estos hombres que tenían fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿ok? Lo que hizo que ellos tuvieran un testimonio que compartir a la gente, y lo que les hizo diferentes a todas las personas de la tierra es que ellos tenían fe, tenían confianza en el Señor, ¿ok? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Tú y yo estuvimos ahí? No. ¿Tú y yo podemos ver a Dios? No. Pero hay decisiones que nosotros tomamos si nosotros tenemos estas convicciones. Si tú y yo tenemos la convicción de que tenemos un Dios, de que existe realmente un Dios, vamos a tener cuidado de no estar haciendo lo malo, porque sabemos que hay consecuencias para quien hace lo malo. Si nosotros tenemos la confianza de que hay un Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Escucha muy bien. Esta es un testimonio de tu vida, de tu realmente si tú tienes convicción de que hay un Dios que actúa en tu vida, tu tiempo de oración. Si tú dices, yo creo que hay un Dios, y no oras y no hablas con Él y no abres tu Biblia, ¿realmente estás creyendo? Es tan ilógico como decir, yo creo que el día de hoy va a llover y me salgo y no me llevo paraguas. Y alguien me puede decir, pero si tú estabas convencido de que iba a llover, ¿por qué no traes paraguas? La oración es la evidencia de que realmente tenemos una fe en Dios. ¿Qué es lo que produce fe en nosotros? La palabra de Dios. Si yo paso tiempo en la palabra de Dios, eso va a hacer que mi fe crezca, que mi mente y que mi corazón pasen más tiempo en las cosas que dice la Biblia y no en las cosas que dice el mundo que tengo que atender. A lo que tú le dedicas más tiempo, sea al espíritu o sea a la carne, es lo que te va a mover, es lo que te va a convencer. Es en donde tú vas a fijar tu tesoro, tus metas, es donde tú vas a planificar. Entonces nos conviene a nosotros estar abrazados de la palabra de Dios, porque yo sé que en el momento que me abrace de la palabra de Dios voy a tener mucho tiempo libre para pensar en las cosas de este mundo, y entonces yo ya no voy a vivir por fe, voy a vivir por vista. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Este versículo es muy poderoso, porque la palabra de Dios dice que hay algo más poderoso que lo que se ve, que es lo que no se ve. De hecho, la Biblia dice en este versículo que fue por lo que no se ve que se hizo lo que se ve. Fíjate, Dios que no se ve, hizo lo que se ve. La palabra de Dios, que fue lo que fue usado para hacer todo lo que nosotros conocemos, eso no era algo visible. Fue dicho por Dios y así fue hecho. Entonces la palabra de Dios nos enseña que lo que no se ve es más poderoso y más fuerte que aún lo que se ve, ¿ok? Y nosotros nos damos cuenta que a través de esta confianza que tenían estos hombres, ellos tomaron distintas decisiones, ¿ok? Hay 4 características que nosotros vamos a ver en todos los hombres que vamos a estar estudiando en la palabra de Dios, ¿ok? En primer lugar, vamos a ver en estos hombres de la fe que ellos tenían visión. Ellos tenían una visión, pero no era una visión terrenal, era una visión espiritual. Una visión terrenal nos hace pensar que el que nuestros hijos tengan un buen trabajo, que el que nuestros hijos tengan recursos económicos, que el que nuestros hijos tengan un ambiente cómodo, eso los va a llevar a ser felices.
Pero cuando nosotros nos movemos al ambiente espiritual, entendemos cosas como la bendición. Entendemos entendemos que hay cosas más importantes, como la obediencia a Dios, como que ellos puedan conocer a Dios de una manera profunda. Entonces nosotros empezamos a ver las cosas de una manera distinta. Estos hombres tenían visión en las cosas espirituales. La mayoría de la gente no tenía la visión en las cosas espirituales, sino en las cosas terrenales, como lo vamos a ir viendo. Estos hombres, en segundo lugar, tenían confianza. Ellos estaban confiados de las promesas de Dios hacia sus vidas. Ellos no eran hombres que dudaron, fueron hombres que se mantuvieron firmes en la fe, en su confianza, en sus convicciones. Ahorita los hombres son muy almáticos, muy emocionales. Ya no los mueve el carácter, sino los mueven a veces sus sentimientos, sus emociones. Hemos perdido el compromiso, el meternos con todo hacia nuestras familias, hacia nuestra iglesia, hacia nuestra sociedad. Ahorita ya nada defiende ninguna bandera, ¿no? Todos van en la vida con tal de no pelear con nadie, de no comprometerse con nadie. Pero estos hombres tenían confianza, ellos estaban seguros de la promesa de Dios. Por eso cuando vino la prueba, estuvieron dispuestos a sacrificar su comodidad, ¿ok? Ellos no solamente tuvieron visión y tuvieron confianza, ellos también tenían hambre. Y no estoy hablando del hambre de la comida, que seguramente también. Me vas a decir, eso sí lo tengo, ¿no? Sino que ellos aceptaron la promesa. Y ellos tenían hambre para que se cumpliera la voluntad de Dios, hacían algo, actuaban. Cuando tú tienes hambre, buscas la comida, te mueves hacia donde está la comida, no esperas a que la comida llegue, tú vas hacia donde está la comida. Ellos tenían hambre por hacer la voluntad de Dios, no eran personas pasivas de, si Dios quiere, ¿no? Si Dios quisiera, no, ellos luchaban. Y por último, ellos tuvieron que tomar decisiones. Confesaron que eran extranjeros y peregrinos. Ellos pusieron sus sueños por abajo de los sueños de Dios en su vida. Y ellos tomaron la decisión de poner en primer lugar la voluntad de Dios en su vida. Vamos a ver algunos ejemplos muy rápidos de estos hombres. En primer lugar, vamos a ver a Abel, versículo 4, Hebreos 11, versículo 4. Aquí vemos una fe, la fe que entrega, la fe que da. Dice la Biblia, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Fíjate, cuando nosotros damos una ofrenda, ¿qué es lo que se ve en esa ofrenda? ¿Qué es lo que se ve? Nuestra fe. ¿Realmente estamos confiando en el Señor? Hay tanta gente, ¿no?, que dice cuando habla acerca de cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Y yo he escuchado algunas personas que dicen, no, es que la ofrenda de Abel representaba la muerte de Jesucristo, y la ofrenda de Caín representaba el esfuerzo humano. No, aquí en este versículo nos dice cuál fue la diferencia entre una ofrenda y la otra, ¿ok? Aunque Abel hubiera dado cosas cosechadas y Caín hubiera dado carne de animales, pero aquí la palabra de Dios dice cuál fue la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la ofrenda que cada uno de nosotros le damos al Señor? Dice la palabra de Dios, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál era la diferencia? La fe. Eso fue la diferencia. Uno actuó por fe y el otro no. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Esa es la diferencia. Entre un hombre cualquiera y un hombre que sigue a Cristo, ¿cuál debe ser la diferencia? La fe.
entre un discípulo de Cristo y un hombre que quiere hacerse millonario para disfrutar en este mundo, los placeres de este mundo. ¿Cuál es la diferencia? La fe. No se puede llegar de un lugar a otro si no hay fe. Vamos a ver, en segundo lugar, a Enoc, versículo 5. Dice la palabra de Dios: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Dice la palabra de Dios que Enoc caminaba con el Señor. ¿Ok? ¿Qué significa esto de que Enoc caminaba con el Señor? Significa que si él hubiese tenido un carro y no hubiera ido nadie mientras él iba manejando, él iba hablando con Dios. Que si él salía en las mañanas y tenía un tiempo, él lo aprovechaba y hablaba con Dios. Que si él tenía un problema, enseguida iba y le decía a Dios lo que estaba pasando. Que si él tenía una bendición, enseguida iba y le agradecía al Señor. Enoc fue un hombre que constantemente caminó con Dios. Ahora, Enoc vio a Dios de una manera distinta. A lo mejor tú piensas, ay, es que Enoc iba así y al lado de él iba una sombra. Y para Enoc era más fácil porque a lo mejor veía una sombra. Pero no, Enoc vio exactamente lo mismo que tú ves cuando entras a tu carro, cuando entras a tu casa, cuando vas al trabajo. Hay gente que se enfoca a lo mejor en el tráfico, que se enfoca a lo mejor en tantas cosas, pero no cree que ahí está Dios. Y decide no caminar con Dios. Fíjate qué hermoso poder caminar con Dios. ¿Puedes decir tú que Dios es tu mejor amigo? ¿Hace cuánto no hablas con el Señor? A mí me encanta desahogarme con el Señor. Me encanta contarle cosas. Yo he visto a personas viéndome así como que estoy loco porque estoy hablando en mi carro, porque estoy cantando, porque estoy chillando. Yo realmente a veces cuando voy, a veces voy a dar algunas enseñanzas a Ciudad de México, me regreso, allá salimos a las 9 de la noche, más o menos en lo que llego aquí. A veces nos encontramos con un tráfico horrible, que literal la carretera muy llena, muy congestionada. He tardado 3 horas en venir hasta acá. Pero ¿sabes algo? Mi esposa me dice, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Momentos hermosos. Yo no quisiera que se acabaran. Escuchando alabanzas. Ahí he descubierto tantas alabanzas nuevas. Yo tengo mis alabanzas con el Señor. Yo tengo mis canciones en donde la intimidad yo disfruto con Él, más allá que las que escucho aquí en la iglesia. Hay muchas que aún ni siquiera he escuchado aquí, que son mis alabanzas con el Señor. Yo tengo mi relación, yo no vivo la relación de alguien más con Dios. Y esto es algo hermoso. Y esto no creas que, bueno, Yoshimar, tú porque eres pastor, no vas a tener una sombra ahí para que puedas hablar con Él. No. Yo igual que tú, cuando entro a mi carro, está el asiento vacío, pero por fe, yo sé que el Señor está ahí, camino con Él. Cuando me toca hacer una decisión, decido en base, sabiendo que Él está a mi lado. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjate qué hermoso. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué fue lo que agradó a Dios? Que fue un hombre que fue diferente a todos. Era un hombre que en vez de quejarse con la gente, iba y hablaba con Dios. Era un hombre que cuando tenía temores, iba y hablaba con Dios. Y eso le agradó al Señor. Esta es la fe que camina con Dios. Y después hace un paréntesis antes de seguir con todos los hombres que tenían fe. Hace un paréntesis para que nosotros entendamos algo. Tú puedes decir, no, es que pues yo no tengo la fe de Enoc. Yo no tengo la fe para hablar así con Dios. Yo no tengo la fe para entregar mi ofrenda al Señor de la manera que lo hizo Abel. Y después en el versículo 6, la Biblia nos dice algo que es muy importante que nosotros consideremos como creyentes. Hebreos 11:6 dice la Biblia: pero sin fe
es imposible agradar a Dios. ¿Un hombre que no tiene fe puede agradar a Dios? Si tú eres incrédulo, ¿puedes agradar a Dios? Dice la Biblia que la fe me hace caminar con Dios, que la fe me hace dar a Dios. Si yo no tengo fe, dice la Biblia, es imposible que yo agrade a Dios. Porque dice la Biblia, es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay. Tú no te puedes acercar a algo si tú no crees que eso existe. Pero si tú crees que eso existe, tú te puedes acercar a Dios. Y dice la Biblia algo muy importante. Dice la Biblia que necesitamos fe para acercarnos a Dios y necesitamos fe para entender que Él va a hacer que nosotros terminemos arruinados. ¿Dice eso la Biblia? Fíjate cuál es la recompensa del hombre de fe. Dice la palabra de Dios: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si yo busco a Dios, voy a tener una consecuencia. Mi familia va a tener una consecuencia. Mi vida va a tener una consecuencia. Escuchen, llego cansado a mi casa. No tengo ganas de abrir mi Biblia. Vengo cansado, mis ojos están lastimados. Hay muchas cosas y muchos pretextos que a lo mejor podemos poner, ¿no? Ya es hora de dormir, me despierto muy temprano. Pero la Biblia dice que si yo hago el esfuerzo para buscar al Señor, va a haber un galardón en mi familia, va a haber un galardón en mi vida, va a haber una consecuencia. Entonces yo, porque quiero que me vaya bien, que le vaya bien a mis hijos, que me vaya bien en mi matrimonio, que me vaya bien en lo que yo emprenda, yo me acerco. No es por obras, pero la consecuencia de estar buscando las cosas de allá arriba se traducen en bendiciones. A veces no nos queremos acercar hasta que no empecemos a ver las cosas tangibles. ¿Qué fue primero? ¿Lo que se ve o lo que no se veía? ¿Qué fue primero? Lo que no se veía. ¿Qué es más fuerte, lo que se ve o lo que no se ve? Lo que no se ve. Porque de lo que no se ve viene lo que sí se ve. Entonces yo tengo que invertir tiempo en aquello que no se ve. Tengo que orar, tengo que buscar al Señor. Va a haber muchas personas que me van a decir que estoy loco. Va a haber muchas personas que me van a decir que no desperdicie mi tiempo. Pero la palabra de Dios me enseña algo muy importante con la vida de Enoc. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese loco que se la pasaba hablando con Dios, que se la pasaba consultando con Dios, que muchos decían: ay, mira, mi papá, mi tío, mi hermano, mi vecino. Ese loco agradó a Dios. Yo quiero ser ese loco que agrada a Dios. Necesitamos fe. Dice en el verso 7: por la fe, Noé, cuando fue advertido a Dios acerca de cosas que aún no se veían, fíjate esto es algo increíble, todavía no llovía. En este entonces nos dice la palabra de Dios que todavía no funcionaba el mundo como ahora funciona. Ahora hay un sistema en el cual las nubes llegan a la tierra a través de la lluvia, del ciclo del agua, pero antes no era así. Dice la palabra de Dios que antes había una brisa que cubría toda la tierra y por la cual todas las cosas funcionaban de una manera distinta. Dice la palabra de Dios que en estos tiempos donde todavía no había lluvia, Dios le dijo a Noé que se preparara de lo que iba a venir. Y dice la Biblia, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjate, la Biblia dice que si tú eres un creyente en Cristo como hombre y tienes una familia y no estás haciendo nada para guardar a tu familia de todo el sistema que se está viniendo, aguas. ¿En verdad tienes fe? Dice la palabra de Dios que aquí Noé, aún escuchando de cosas que aún no se venían, ¿sabes? Se viene algo fuerte, peor que lo que está.
Yo entiendo lo que se viene. Yo a veces cuando mis hijos dicen, ay, está muy difícil en estos tiempos seguir a Cristo, yo les digo, no se compara con cuando ustedes están grandes, va a ser más difícil. Y cuando sus hijos estén en la escuela va a ser todavía más difícil. Y los preparo porque entiendo lo que se viene. ¿Cómo los preparamos? ¿Cómo estás preparando a tus hijos? Yo, por ejemplo, tengo un tiempo con ellos, están memorizando versículos, ¿sabes? Uno por semana, desde el chiquito hasta la grande. ¿Por qué? Porque no tienen nada que hacer. Mis hijos van a la escuela, mis hijos practican deporte, mis hijos llegan a casa, hacen quehaceres domésticos. Mis hijos tienen un devocional. El día de hoy yo no pude estar con ellos en su devocional, que es a las 8. Delegué a alguien, o sea, lo estoy preparando para que cuando no esté papá no gire en torno a mí el devocional. Saben ellos qué versículos se tienen que aprender. ¿Por qué lo hago? Porque eres el pastor. No, la Biblia dice que Dios nos advierte de las cosas que están por venir. ¿Y sabes qué es lo que se avecina a la iglesia de Cristo? La gran apostasía. Iglesias llenas de personas que ni creyentes son. Gente que le da la espalda a Dios por vivir los placeres de este mundo. Eso se avecina. Yo estoy advertido. Tú estás advertido. ¿Quién está haciendo algo? Noé fue advertido. Noé no dijo, ay Señor, pues ahí te encargo a mi familia. ¿No hizo eso? No, Noé trabajó, Noé se esforzó. ¿Un arca para qué? Estás loco. Y tú y yo con nuestras familias en las noches abriendo la palabra de Dios, ¿sabes qué es? Es un Noé preparando el arca para lo que se viene. Porque se vienen tiempos difíciles. Pero si tú no tienes fe, no vas a preparar nada. Y cuando venga de ese diluvio, esos problemas a la vida de tus hijos, al no haber un arca preparada, ¿qué hubiera pasado si Noé no hubiera preparado un arca? ¿Su familia se hubiera salvado? Fíjate lo importante que es que tú creas. El que cree hace algo. Tú no puedes decir creo y no hacer nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Dice la palabra de Dios, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Él sabía que lo que Dios había dicho era real y preparó el medio para que su familia se salve. Y dice la Biblia, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Los peores tiempos agarrados de la mano de Dios muestran la salvación de parte de Dios. Si ahorita viniera una crisis de fe, una persecución, no todos permanecerían. Pero ¿sabes algo? Tenemos que estar preparados y preparar a nuestros seres queridos, porque esos tiempos difíciles vienen. Dice la palabra de Dios en el verso 8, por la fe Abraham, el padre de la fe, un hombre que cuando tú analizas su vida, era un hombre que a veces dudaba, que tenía temores, como tú y como yo. Yo no sé, yo la primera vez cuando veía a los héroes de la fe, yo me los imaginaba así, hombres como superpoderosos, ¿no? Que no le temían a nada. Pero no, todos ellos tenían miedo de morir, tenían miedo de tomar decisiones equivocadas, tenían miedos. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Sabes por qué? Porque iba escuchando la voz de Dios. Cuando tú estás pegado a la palabra de Dios, eso te empieza a mover, a hacer cosas que tú no te imaginas, para ser obediente al Señor. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios, hay una consecuencia en nuestra vida. Nosotros empezamos a ver este mundo y empezamos a ver las posesiones y empezamos a ver el carro y empezamos a ver la casa y empezamos a ver todo eso y pensamos en lo pasajero que es. Nosotros nos vamos, eso va a ser de alguien más, ¿sabes? En el libro de Eclesiastés, léetelo.
A lo mejor hasta tu enemigo va a habitar tu casa. Ay, no, 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 no. Uy, no te la sabes. Lo he visto tantas veces, en donde el más gandalla es el que hereda. Y todo porque los padres no se prepararon. Dice la Biblia, por la fe en el verso 9, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Qué es lo que nos hace vivir como extranjeros en esta tierra? La fe. Esta no es nuestra nación. Somos peregrinos, estamos aquí de paso. No te afanes tanto por tu palacio, no te afanes tanto por tu transporte. Créeme, gente que conozco que tiene mucho dinero dice, son solo metales. Bueno, hay de metales a metales, ¿no? Hay unos metales muy bonitos. No te afanes. Dios te da en qué moverte, Dios te da dónde habitar. Vive agradecido con el Señor. Tienes que entender que eres un extranjero. Estamos de paso. Dice la palabra de Dios, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos estuvieron dispuestos a salirse de la comodidad de su casa, de su hogar, para ir y habitar en tiendas, a un lugar incómodo, sin saber a dónde. Y no solamente eso, con el peligro que eso involucraba, porque era dejar su comodidad, era dejar su seguridad. ¿Por qué lo hicieron? En el versículo 10 lo dice, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos tenían fe. Ellos estaban dispuestos a sacrificar lo bueno para obtener lo mejor. Esa es la vida que te presenta el mundo. Una vida buena, una vida cómoda, una vida tranquila. El Señor te llama a tomar tu cruz y seguirlo, a ir por el camino angosto. Te dice, no muchos van a entrar por ahí. La mayoría busca su comodidad. La mayoría busca a Dios para que Dios les arregle su vida. Pero ¿sabes qué es lo que hace Dios con nosotros? ¿Qué es lo que hace con nuestra vida? ¿Alguien sabe qué es lo que Dios hace con nuestra vida? Dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. ¿Dónde está nuestra vida? Clavada en la cruz. ¿Dónde está tu vida? Todavía sigues viviendo tu vida, tus planes, tus deseos, tus sueños, tus anhelos. Y estás teniendo tus consecuencias de tus actos. ¿Hasta cuándo vas a vivir para Dios? Y vas a decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer lo que tú quieras. Quiero obedecer tu palabra. Quiero creer en tu reino. Dice la palabra de Dios en el versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Fíjate, lo que era imposible. Hay alguno quizá de aquí que dice, no, es que ya no es tiempo de cumplir mis sueños, de cumplir mis anhelos, mis deseos, de hacer la voluntad de Dios, ya estoy muy grande. A lo mejor eso es para los jóvenes. Ayer estuve, no fue ayer, en la semana estuve en una celebración de aniversario de varios años de casados y les hablaba a los novios, a los esposos, la importancia que es el retomar los sueños que Dios te había dado. A veces nos estancamos en el proceso y ya no luchamos, ya soy muy grande. ¿Sabes? No eres muy grande para discipular a tus nietos. No eres muy grande para ponerte a estudiar y llevar la palabra de Dios a tu hogar. No eres muy grande para servir en la iglesia. No eres muy grande para hacer la voluntad de Dios. No eres muy grande para ir a evangelizar. No. Tienes que creer y tienes que dar esos pasos y vivir para el Señor. Esta Sara, ella, dice la Biblia, recibió fuerzas para hacer la voluntad de Dios. Y aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
Si eres grande, ¿sabes? Necesitas ser como un Caleb. A mí me encanta Caleb, ese hombre de la Biblia que ya era mayor y va con Josué y decía, déjame ir a luchar por esa tierra también. Era un hombre que no se quería conformar. ¿Y para qué? ¿Para que lo mataran? ¿Tú crees que él quería luchar porque no quería su vida? No, él seguía luchando para dejar una mejor herencia para su familia. Él se seguía esforzando. Él seguía exponiendo su vida, sabiendo que Dios estaba con él, creyendo en las promesas de Dios. ¿Para qué? Para bendición de su familia. Dice la Biblia en el verso 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, nuevamente el principio. Ellos tenían confianza en lo que se ve o en lo que no se ve, en lo que no se ve. Y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, la Biblia dice que todos aquellos que tienen fe es necesario que tengan una acción. ¿Ok? En el versículo 14 nos dice cuál es la acción. En el versículo 13 te dice la motivación. La motivación es que hay una tierra mejor, que lo que Dios tiene para mi vida es algo mejor, que lo que Dios tiene para nosotros es algo mejor. ¿Ok? Esa es la motivación, pero hay una acción por esa motivación. En el versículo 14 dice, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Cuál es la acción? Ellos buscaron. ¿Alguna vez se te ha perdido el control? ¿Quién se ha desesperado por encontrar el control? ¿Qué haces? Te paras, las sábanas, ¿no? Al colchón, mueves todo lo que tengas que mover para encontrarlo. Con esa desesperación, así como si un día se te perdiera tu cartera, tu celular, así debemos de buscar la voluntad de Dios. La acción de estos hombres de creer las promesas de Dios es que ellos no se quedaron estáticos. Ellos no dijeron, ay Señor, si es tu voluntad, esta promesa me va a alcanzar. ¿Cómo a veces nosotros disfrazamos la fe de conformismo? Y decimos, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, si esto, pero nosotros no hacemos nada. Jesús dijo, hágase tu voluntad, y Él fue, caminó y entregó su vida. Hubo una acción para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la acción que tú tienes que hacer para vivir de acuerdo a la fe que tú tienes? ¿Eres un hombre que ha tomado acción? ¿Qué has dejado? ¿Qué has sacrificado para vivir el cristianismo? Dice la Biblia, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo para volver. Si nosotros estamos enfocados en este mundo, tenemos el tiempo para disfrutar de este mundo. Pero si nosotros queremos lo que Dios quiere para nuestra vida, tenemos que hacer algo. Buscar el reino de los cielos en mi matrimonio. Buscar el reino de los cielos en mi relación con mis hijos. Buscar el reino de los cielos en mi trabajo. Tengo que hacer una acción. Dice la palabra en el verso 16 que ellos tenían una esperanza, ¿ok? Tenían una motivación. Esa motivación los llevó a una acción. ¿Y por qué actuaban? Porque tenían una esperanza. ¿Cuál era esta esperanza? Dice la Biblia, pero anhelaban una mejor. Nosotros nos esforzamos porque sabemos que hay una mejor vida. El hombre que se queda trabajando horas extras en su trabajo, se queda trabajando porque sabe que la paga va a ser mejor, porque su esfuerzo va a ser redituable, porque sabe cuánto pagan las horas extras, y por eso él se queda, porque anhela un mejor sueldo. Así nosotros que anhelamos la gloria de Dios y el reino de Dios en nuestra familia, debemos de esforzarnos más que aquellos que no lo anhelan, sabiendo que esto va a traer bendición. Ellos anhelaban una mejor, esto es la celestial.
Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y después la Biblia empieza a hablar del costo. Del verso 17 al 19 habla del costo que tuvo Abraham, renunciar a aquello que había recibido como su promesa, que era su hijo. Renunciar a poner en primer lugar a mi familia, a poner en primer lugar las cosas, a poner en primer lugar aún lo que yo creo que es la voluntad de Dios. Renunciar a todo lo que ya está establecido para cumplir la voluntad de Dios. Hubo una consecuencia. La Biblia nos dice también que por la fe los antiguos oraban y bendecían a sus familiares. Del verso 20 al 21 habla acerca de la bendición de Isaac. En el verso 21 acerca de la bendición de Jacob. Y también en el verso 22 de la bendición de José. ¿Por qué ellos bendecían? Bendecir son palabras que nadie las ve. El mundo invisible. Pero lo que no se ve es más fuerte que lo que sí se ve. Y lo que no se ve alcanzó a sus descendientes, ¿sí o no? Es importante lo que hablamos. Si tú le dices a tu familia, eres un inútil, nunca vas a conseguir nada, ¿cómo va a acabar? Bendice, bendice tu matrimonio. Bendice, esfuérzate. Yo siempre bendigo a mi matrimonio. Yo le digo a mi esposa, nosotros tenemos el mejor matrimonio. ¿Verdad? Yo considero que estoy casado con mi mejor amiga. Estoy creyendo, ¿no? Yo veo cómo me llevo con mi esposa. A mí me encanta ella, me encanta cómo platicamos, me encanta. Pero siempre he buscado bendecir a mi matrimonio. ¿Hemos tenido tiempos malos? Sí. Hemos pasado pruebas. Pero eso no te da el derecho a ti de maldecir. Hay muchos hombres que han maldecido mucho a sus esposas. Ay, eres una quién sabe qué. Por ti no soy feliz. Todavía le echan la culpa. Pobre mujer. Ya la están sanando allá atrás. Ay. Es más poderoso lo que no se ve que lo que sí se ve. Vemos después a Moisés. ¿Cuál fue lo que Moisés hizo por su fe? Tuvo que luchar desde el inicio, fue perseguido, él rehusó las riquezas de ser llamado hijo de Faraón para agarrar en primer lugar las promesas de Dios, renunció a la comodidad, renunció a la estabilidad, renunció a lo que muchos le están pidiendo a Dios. Ay, Señor, dame estabilidad, dame tranquilidad. Moisés renunció a eso para hacer la voluntad de Dios. Entonces se puede hacer la voluntad de Dios sin todos aquellos recursos que tú piensas. Solo se necesitan corazones que crean, que abran sus Biblias, y el Señor te irá indicando cuáles son los pasos a seguir. Moisés dejó el ser llamado hijo de Faraón. ¿Y qué recibió? Que lo llamaran hebreo. No era tan bueno. Él dejó los placeres del pecado, vivir una vida placentera por el pecado. ¿Y qué recibió? Maltrato junto con el pueblo de Dios. Dejó los tesoros de Egipto. ¿Y qué recibió? Sufrimiento, escasez. Dejó la vida en Egipto. ¿Y qué recibió? La vida en el desierto. Dejó el perder a su hijo primogénito. ¿Y qué recibió? Mantener en vida. Vemos que Moisés tuvo que dejar muchísimas cosas, pero él recibió no ahogarse en el mar junto con aquellos que no conocían a Dios. Fíjate, decidió de estar del lado que permanece. Yo quiero decirte algo, preguntarte algo. ¿Dónde está ahorita los descendientes del reinado de Egipto? No están. Ya quedó como historia, pero sigue permaneciendo
los hebreos con su nación. Decisiones. No es fácil dejar los placeres. No es fácil que el día de hoy borres a esa mujer con la que te estás mensajeando. No es fácil. Pero ¿sabes qué vas a recibir? Que tu familia no se destruya. Quizá todavía no has sido cachado. A lo mejor el día de hoy Dios te ha traído aquí para decirte, sabes que ya tienes que dejar eso. Si renuncias a eso, a lo que te ofrece el mundo, vas a recibir algo que va a permanecer por mucho tiempo. Hay decisiones que hacen los hombres de fe. Tenemos que aprender a tomar estas decisiones. Ahí en tu lugar te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor mi Dios, el día de hoy, Padre, hemos entendido como hombres en esta introducción de este estudio que es más fuerte lo que no se ve que lo que sí se ve. El día de hoy, Padre, te pedimos que nuestros corazones estén buscando las cosas que son eternas, mi Señor, y que no solamente tengamos la esperanza, mi Señor, sino que también tengamos la acción para hacer esos cambios. Padre mío, te pedimos perdón si quizá nos hemos llamado cristianos y queremos recibir todos los beneficios de ser cristiano, queremos recibir tus bendiciones, pero no queremos dejar nada, mi Señor. No queremos darle la espalda al pecado, no queremos dejar atrás nuestra vida. El día de hoy, Padre, te pedimos perdón, mi Señor, y queremos aprender de todos estos hombres que vamos a estudiar, hombres que cometieron errores, hombres que a veces fallaron, pero que su fe permaneció, mi Señor. Transfórmanos en hombres de fe. Que en nuestros corazones haya esa convicción por todos los días permanecer en tu palabra, porque es lo único que va a generar en nosotros fe. Para poder, como Enoc, caminar contigo todos los días, mi Señor, y que nuestra mirada no se olvide de ti. Y que podamos entender que tú vas con nosotros todos los días. Señor mi Dios, glorifícate a través de esta serie. Que podamos ser hombres que caminan contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues vamos a reunirnos con nuestros grupos.